Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Ya le adelantaba que se están representando casos de hepatitis en niños, hepatitis que no se conoce aún el origen de esta enfermedad, pero que ya están alertando a la comunidad científica de lo que está pasando a nivel mundial. Para hablarnos de qué es esta hepatitis entre niños, por qué se está dando, si México podría pues representar estos casos como parte del continente, que es una zona que ya está siendo alertada por las autoridades de salud internacional. Le agradezco muchísimo al doctor especialista en inmunología, al doctor Alejandro Díaz, que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Alex? Te saludo con gusto. Estimado Beto, como siempre es un placer estar contigo en tu programa. Muchísimas gracias, doctor. Pues cuéntanos primero, ¿qué es esta hepatitis infantil que se está representando y por qué está llamando la atención de la comunidad internacional en materia de salud? Así es, Beto, esta es una situación que debe de alertarnos, sobre todo a los pediatras, a los médicos de primer contacto, no solamente en México, sino en el mundo, en Latinoamérica, sobre todo, donde todavía, afortunadamente, no se ha presentado ningún caso. Esto empezó aproximadamente a finales de octubre del año pasado, donde en el Reino Unido se empezaron a presentar casos en niños de entre un mes de vida y 16 años, es una hepatitis aguda de origen desconocido. Habitualmente la hepatitis puede tener tres tipos de origen, es decir, hepatitis viral por los virus conocidos de la hepatitis, que es la A, B, C, D y E, y obviamente hepatitis autoinmune, que es otra forma, y la hepatitis tóxica. Sin embargo, en los estudios que se han realizado en estos ya más de 200 casos en niños, en todo el mundo, ya son 14 países donde se ha presentado, no se logra identificar ninguno de los virus típicos de los que ya mencioné, lo cual trae de cabeza a la comunidad científica mundial. Se han presentado en países como el Reino Unido, en los Estados Unidos, particularmente en octubre. A finales de octubre también se presentaron 9 niños en el Hospital Pediátrico de Alabama, después 2 niños en el Hospital Pediátrico en Carolina del Norte, posteriormente 3 niños en el estado de Illinois, y antier ya llamó mucho la atención porque se presentan 4 niños en el estado de Wisconsin, en el oeste de los Estados Unidos, y 2 en Minnesota. También en países como España, Israel, Dinamarca, Italia, Holanda, Irlanda, Noruega, Japón, Rumania, Bélgica y en Singapur también, Beto. Entonces, esto es un tema que llama mucho la atención. El comportamiento es prácticamente el mismo en los niños. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presentan los niños con hepatitis? Bueno, pues son dolor abdominal, náusea, vómito, pérdida del apetito, diarrea, sensación de malestar general, lo que nosotros llamamos ictericia, que es una coloración amarillenta en la piel y en los ojos, también la orina muy oscura, las heces pálidas o blancas, y hay somnolencia, es decir, el niño se siente muy mal. Desafortunadamente, hemos notado, bueno, está descrito ya, que 17 niños de estos, poco más de 200 niños con esta hepatitis aguda de origen desconocido, 17 niños han necesitado un trasplante de hígado, Beto. Eso es una cosa que se sale completamente fuera de todos los estándares establecidos y en realidad no hay una razón. Estamos preocupados. Lo primero que aclarar, doctor, es que en México todavía no hay un caso que se haya acreditado, ¿verdad? En ningún lugar de México hasta el día de hoy, afortunadamente, ni en ningún lugar del continente latinoamericano. Es decir, desde México a la Patagonia, hasta este momento que estamos hablando tú y yo, Beto, te lo digo porque estoy en constante contacto con secretarios de salud, con personas relacionadas con la salud pública de muchos países del mundo, y no han reportado. Tampoco se ha reportado ni en el continente africano ni en Oceanía. Es decir, está concentrado casi todo en Europa, en los países que ya mencionamos, en Asia, Japón, Singapur y Canadá y Estados Unidos, siendo Estados Unidos dentro del continente de Norteamérica el más afectado de forma muy importante. Desafortunadamente ya 2 niños han fallecido por este mal de origen desconocido. Hay algunas hipótesis, Beto. Por supuesto que tengo yo las propias.
La comunidad está pensando en la posibilidad de un adenovirus del serotipo número 41. El adenovirus, Beto, es un virus que afecta comúnmente a los niños y da pues alguna enfermedad gastrointestinal muy leve, puede dar el famoso pink eye o el ojo rojo en los niños, o síntomas respiratorios de vía respiratoria alta, pero nunca llega a ningún problema importante. No es habitual que un niño desarrolle hepatitis por adenovirus solamente en casos donde hay una inmunosupresión, es decir, donde el sistema inmunológico del niño es deprimido. Aquí lo que más llama la atención, Beto, es de que todos estos más de 200 niños en estos 14 países, todos sin excepción, han sido niños previamente sanos, que no tenían ningún tipo de enfermedad. Has estado trabajando, doctor, porque he seguido toda la información que generas, has estado trabajando con el doctor Peter McCullough, él es considerado el zar mundial del COVID, y lo estás haciendo seguramente para pues ver este comportamiento de este virus. ¿A qué han llegado? ¿Cuáles son las conclusiones? Y como todo virus, pues va a tener a lo mejor un recorrido mundial, lo que pues no deja o no se descarta que pudiera llegar este virus de la hepatitis infantil hacia los Estados Unidos y por ende, pues ya casi a todo el continente americano. Efectivamente, como bien señalas, el doctor Peter McCullough, quien es considerado sin ninguna duda por la comunidad científica mundial, el zar anti-COVID mundial, con quien colaboro diariamente en diferentes estudios, junto con el doctor Robert Malone y Pierre Corey y Melik, y bueno, este grupo multidisciplinario de científicos que estamos trabajando en el tema específicamente del COVID. Sin embargo, ya entró esta situación en la jugada, tenemos que estar alertas, ya empezamos a recabar la información y empezar a sacar estas hipótesis. Te comparto y le comparto a tu amable auditorio un estudio que nos puede dar mucha luz en este sentido. Se realizaron estudios comparativos en los Estados Unidos donde se estudia que los niños que viven en casas donde los padres o los adultos o los tutores han sido vacunados y los niños no han sido vacunados, se encuentran restos en la saliva de los niños del virus SARS-CoV-2, pero de anticuerpos, es decir, como la función de la vacuna, como si fuera un virus vacunal. Se hizo el mismo comparativo en los Estados Unidos en casas donde los padres o tutores o cuidadores no habían sido vacunados y en los niños no se encontraron residuos de anticuerpos específicos IgG sobre el COVID-19 o SARS-CoV-2 sobre todo. Entonces llama mucho la atención, pareciera ser que esta podría ser una línea de investigación. También se encontraron residuos en diferentes lugares donde se efectuaron estos estudios, residuos después de la jornada laboral en los cubrebocas de las personas sí vacunadas. Entonces estamos ya sin ninguna duda, al menos en este sentido, de que los anticuerpos están siendo expulsados, aerolizados de las personas vacunadas, lo cual podría compararse, y remontándonos un poco a la historia, lo que pasó hace algunas décadas con el virus de polio, que generó una infección vacunal, sobre todo en África y en algunos países del sureste asiático. Pero bueno, lo estamos empezando a ver aquí, es una hipótesis, es decir, esto sí está ocurriendo, pero es una hipótesis todavía, como algunas otras que existen de lo que pudiera estar ocurriendo con estos casos de hepatitis. Hasta el momento, Beto, no hay una sola agencia o alguna institución de salud, llámese cualquiera de ellas, de las internacionales, que hayan manifestado de vis a vis una teoría específica de qué es lo que está ocurriendo. Hasta el momento no se sabe, Beto, por eso se llama hepatitis aguda de origen desconocido. Por último, doctor Alejandro Díaz, nada más preguntarte, ¿hay una vacuna que se aplica a los niños para la hepatitis? ¿Y cómo contrarrestar? Porque ahora, con tantas enfermedades, pues un padre de familia, una madre de familia, pues tiene presente con tanta información cualquier tipo de afectación. ¿Cómo si empezamos a tener síntomas en nuestros hijos, qué tenemos que hacer? Bueno, efectivamente, no solamente hay una vacuna, hay dos vacunas que se aplican, una al nacer, una después. Al nacer en México y en muchos países del mundo, exceptuando algunos países nórdicos,
se aplica la vacuna de la hepatitis B. Esa se aplica en cuanto el niño nace, después hepatitis A, ya más grande el niño. Sin embargo, en esta situación, pues estamos viendo que no tiene nada que ver con los 5 virus de hepatitis habituales que mencionamos, que es el A, B, C, D y E. ¿Qué es lo que tenemos que estar al pendiente? Padres de familia, médicos de primer contacto, pediatras, etcétera, es estos síntomas que mencioné anteriormente, que es el dolor abdominal, la náusea, el vómito, la pérdida de apetito, la diarrea, sensación de malestar, que el niño se siente mal y que empieza a tener alguna coloración amarillenta, inmediatamente ir con su médico pediatra, con su médico de primer contacto, pero sobre todo esto, ahorita aprovechando los micrófonos, es hacer un exhorto a las autoridades de salud a nivel nacional que emitan algún documento para que lo comuniquen con todos los médicos, tanto del sector público como privado, de que esta situación está ocurriendo. Lo estoy viendo con otros secretarios de salud con los que estoy teniendo constante comunicación, que ya lo hicieron en algunas ocasiones, lo sugerí. Uno de los casos es el doctor Moore en Canadá, que es el jefe de salud del país, y el día 26 de abril envió un memorándum a todos los médicos relacionados con la salud, que es público obviamente, para que estuvieran alertas y pendientes de estos signos y síntomas que se presentan en esta hepatitis, esto que trae de cabeza a la comunidad científica mundial. Doctor Alejandro Díaz, muchísimas gracias por esta plática y estaremos molestándote para que nos vayas diciendo el comportamiento de esta enfermedad, que hay que reiterarlo así, doctor, no se ha representado todavía un caso, no se ha identificado un solo caso en el continente americano. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.